Institución Educativa Particular Regina de Cor Carmeli. Fe, puntualidad, orden y respeto. Presenta cursos virtuales, periodo académico 2020. Antes de iniciar el curso de capacitación, debemos saber lo siguiente. El coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, una forma grave de neumonía. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia, aunque los más frecuentes son en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. ¿Cómo combatir al coronavirus? Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Evitar tocarse los ojos, nariz y la boca. Quedarse en casa si estás enfermo. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común de limpieza de uso doméstico, enrociador o toallita. Seguir las recomendaciones de tu médico sobre el uso de mascarillas. Las personas que presentan síntomas de COVID-19 deberían usar máscaras para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a los demás. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, por lo menos 20 segundos. Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón si están visiblemente sucias. Querido estudiante, la institución educativa particular Regina de Cor Carmeli, preocupándose por tu bienestar académico y sobre todo por tu desarrollo personal y educativo, programa cursos de manera virtual, con el fin de no perder las clases programadas de manera anual, ya que para el conocimiento no hay obstáculo. Es por ende que te presentamos el curso de Computación e Informática. Computación e Informática, tercer año de educación secundaria. Clase 2. El hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware es toda parte física de una computadora o bien de un sistema informático. El hardware está conformado por los componentes electromecánicos, mecánicos, eléctricos o electrónicos de un computador. Como podemos observar en la gráfica de la parte derecha, todos los componentes físicos que pertenecen a un computador o cualquier aparato electrónico o mecánico es un hardware. Tipos de hardware. El hardware de los sistemas computacionales se clasifica de acuerdo a su desempeño en conjunto, identificando así 5 categorías diferentes. Procesamiento. El corazón propiamente dicho del sistema o el computador es donde reside su capacidad de realizar operaciones lógicas, es decir, sus cálculos. Se le identifica con la unidad central de proceso o también llamado CPU. Almacenamiento. La memoria del sistema. Se trata de unidades que permiten salvaguardar la información y recuperarla luego,
tanto en soportes internos dentro del cuerpo de la máquina o en soportes retirables y portátiles como los USB o los discos. Periféricos de entrada. Se trata de dispositivos con una función específica: ingresar información al sistema. Pueden estar integrados a la máquina o ser removibles. Periféricos de salida. Semejante a los de entrada, pero permiten extraer o recuperar información del sistema. Periféricos de entrada y salida. Aquellos combinan las funciones de entrada y salida de la información del sistema. Veremos algunos ejemplos gráficos de hardware. La parte más importante del hardware de una computadora es la tarjeta madre, porque ahí se administran todos los procesos del computador. La fuente de poder, que se encarga de darle energía eléctrica a la computadora. La tarjeta gráfica. En este medio podemos observar por pantalla todo lo que se procesa por el CPU. El microprocesador, llamado también el cerebro del computador, donde se puede procesar todas las operaciones aritmético-lógicas del computador. La memoria RAM y la unidad óptica, donde se puede colocar el CD-ROM para lectura y escritura. Hablemos ahora de los conectores externos de una computadora. Llamaremos conectores a los cables que permiten unir dos elementos. Así tenemos conectores internos, aquellos que unen los puertos que usualmente se encuentran en la parte trasera de una CPU con la mainboard, y los conectores externos, que son los que unen los puertos mencionados con los periféricos como son el monitor, impresora, escáner, etc. Existe un tercer tipo de conector conocido como de potencia o de corriente, que permite suministrarle corriente al periférico que está conectado. Los puertos son los elementos que usualmente se encuentran alojados en la parte trasera. Bien, hablemos ahora de lo que es un puerto. El puerto se define como el lugar donde los datos entran o salen, o ambas cosas. Se denominan puertos de entrada y salida, o también de manera abreviada los puertos ES. Son interfaces para conectar dispositivos mediante cables. Generalmente tiene un extremo macho con clavijas que sobresalen, o tipo hembra, el cual tiene una serie de agujeros para alojar los conectores. Como podemos observar en la gráfica inferior, podemos ver el puerto mouse, el teclado, el puerto USB, el puerto paralelo, que es para poder colocar la impresora, el puerto serial, el puerto VGA, el puerto LAN, donde ahí se ubica el cable que puede conectar la red o internet, los puertos de entrada y salida de línea y también de micrófono. Podemos observar también en la parte derecha el gráfico de la parte posterior de un CPU, donde se pueden visualizar mejor los puertos. Algunos que no hemos señalado, como por ejemplo el puerto de alimentación, donde se puede colocar el cable de poder que da energía eléctrica a la computadora. El puerto también del mouse, que ya hemos mencionado anteriormente, el teclado, el puerto LPT1, el VGA, el puerto de sonido, el USB, la red, o también llamada LAN, el módem, etc. Vamos ahora de lo que es un conector. ¿Qué es un conector? Llamaremos conectores a los cables que permiten unir dos elementos, el cable y el puerto. Ojo, cada conector tiene una determinada función. Por ejemplo, observemos la gráfica de la parte derecha. ¿Te acuerdas del puerto VGA? También tiene su conector VGA, o sea, su cable VGA, que es un conector macho que se inserta en el puerto VGA de la CPU para poder visualizar la información por pantalla.
¿Quiere conocer más conectores? Pues en esta gráfica te presento algunos conectores o cables. Ojo, estos conectores van insertados a sus respectivos puertos de enlace. Por ejemplo, observa en la gráfica que hay un conector PS2 que sirve para poder intercomunicarme con el mouse y el teclado. Veamos otros ejemplos de conectores. El conector o cable RJ45 me permite comunicarme entre la tarjeta red y el router. Esto quiere decir que este cablecito me permite poder tener internet o una red dentro de un computador. Cuando tú instalas un conector o un cable RJ45, la línea de internet se vuelve más rápida. Conector PS2. Como puedes observar en la gráfica, estos conectores permiten la comunicación con el mouse y el teclado. Conector de audio. Observa en la foto que estos conectores me permiten trabajar con el audio, ya sea el micrófono, el auricular o parlante. Hagamos un breve repaso sobre las conexiones externas. Antes de hacer clic, por favor, trate de identificar las conexiones o los puertos que tenemos en la gráfica de la parte superior. ¿Qué conector irá en la número 1? ¿Te acordaste? A ver, ahora haz clic a ver si ha dado resultado. Excelente. Vamos bien. El puerto 1 y 2 era para conectar el mouse y el teclado. El puerto número 3 era para colocar la impresora o escáner. El puerto número 4 para colocar la conexión del monitor. El puerto número 5 es para poder colocar el conector USB. El 6 para conexión a red, ya sea para internet o redes internas. El 7, 8 y 9 era para audio, micrófono, etc. Felicitaciones. Querido estudiante, esperando que la capacitación del día de hoy haya sido de productividad y sobre todo entendible. La institución educativa particular Regina Deco Carmeli, fe, puntualidad, orden y respeto, te desean un hermoso día en compañía de Dios y tu familia.